Más de 900 personas se desplomaron muertas en el templo y en sus alrededores. La secta Aum está fuertemente ligada a su líder japonés, Yoko Asahara. Estudió acupuntura, medicina china y siguió con el yoga, apuntando al budismo, al taoísmo y a la astrología china. En 1985, después de un viaje al Himalaya, anunció que había alcanzado el nirvana y comenzó a reclutar seguidores. Todo parecía que era cierto, pero luego terminó de la forma menos pensada. Yoko cambió el nombre de su grupo de yoga al conocido Aum Shinrikyo, la doctrina de la verdad absoluta. Ahí comenzó a ser una secta, momento en donde el líder escribió varios libros y supuestos artículos sobre experimentos como la antigravedad, ya que él decía que podía levitar, tener visión de rayos X y escuchar la voz de Dios. Dentro de las sectas le daban bebidas hechas con cabellos de Yoko y cocinaban con el agua que él usaba para bañarse. Todo esto era financiado por los seguidores y con un alto costo. La secta Aum empezó a construir clínicas y otras instalaciones privadas para que sus integrantes no tuvieran necesidad de salir al exterior. Dirigían negocios y fundaban empresas falsas que les servían para tapar las toneladas de productos químicos que producían, aparentemente destinados a actividades agrícolas, pero la verdad, tenían un fin más macabro. El problema comenzó en 1990, cuando Asahara y 24 seguidores se presentaron como candidatos a la Asamblea Legislativa, pero todos perdieron por un amplio margen. La derrota no podía quedar ahí, así que planeó una venganza: el holocausto nuclear. En las instalaciones de Aum comenzaban a producir el sarín, un gas venenoso, inodoro e incoloro y 500 veces más potente que el cianuro. Totalmente letal. Pero la pregunta era ¿dónde planeaban utilizarlo? La verdad suprema accionó en la noche del 27 de junio de 1994 en Matsumoto. Ese día 7 personas murieron y cuando se investigó se encontró la causa. Era a causa del gas sarín. Lo habían arrojado a un lago cercano. Esa vez lo tomaron como un accidente, una fuga aislada. Todo se salió de control el 20 de marzo de 1995. Muchos miembros de la secta Aum abordaron el metro de Japón y llevaron a cabo un ataque silencioso. La idea era tirar en el suelo un paquete con gas sarín que luego sería pinchado por paraguas que ellos llevaban y luego debían abandonar el vagón y dejar que el gas contaminara a todos. En ese ataque murieron 12 personas e hirieron gravemente a 532. Luego de esto, las autoridades lograron desarmar a la secta. Yoko Asahara junto con 12 seguidores fueron ejecutados en la horca, pero eso no hizo que desaparecieran. El grupo se escondió tras los hechos de Tokio, pasando a llamarse luego Aleph. Otro grupo más pequeño, Hikari no Wa, el Círculo de la Luz del Arco Iris, liderado por el ex portavoz de Aum y sucesor de Asahara, Fumihiro Yohu, fue creado en 2007. Jonestown, también conocida como el Templo del Pueblo, fue una agrupación religiosa fundada en los años 50 en Indianápolis, totalmente secreta y liderada por un llamativo personaje, Jim Jones. En teoría, la idea era centrarse en los ideales socialistas, en una comunidad en donde no existieran las fronteras de raza o nacionalidad, mientras que Jim Jones llamaba la atención de la gente y lograba que se unieran a su comunidad. También fue ganando sendos enemigos. Fue por eso que luego de la creación de esta secta decidió mudarse con todos sus adeptos a San Francisco. Hasta este lugar lo siguieron varias estrellas del momento, y luego, como la persecución continuaba, en 1975 decidió mudarse a Guyana, en Sudamérica, país situado al lado de Venezuela. Ahí fundó una localidad en donde forjó el Templo del Pueblo. Así nació Jonestown y casi 900 adeptos viajaron desde Estados Unidos para sumarse. Se construyeron casas, la comunidad funcionó desde el primer momento. Ese lugar, que parecía funcionar muy bien, comenzó a tener errores por problemas con Jim Jones. Según el FBI, el líder creó lo que se llamaron las noches blancas, en las que se simulaban suicidios con cianuro y otras sustancias. En octubre de 1978, las denuncias sobre abusos en Jonestown alcanzaron los oídos del representante a la Cámara por el estado de California, Leo Ryan, y este decidió
viajar al lugar. Jim Jones, al enterarse de la visita, comenzó a hablar en tono fatalista y a reforzar su discurso anterior. Desde el primer momento los trató de traidores a todos los que dudaban de él. De acuerdo al testimonio de los pocos sobrevivientes de ese día, el 18 de noviembre, Lee O'Ryan finalizó su visita a Jonestown. Antes de partir en su avioneta con rumbo a Georgetown, invitó a las personas, a los miembros de la secta que quisieran volver a Estados Unidos, que subieran con él. Unos pocos miembros del Templo del Pueblo aceptaron la invitación, pero a mitad de camino estos miembros sacaron armas y comenzaron a disparar para todos lados. Tanto Lee O'Ryan como los periodistas de grandes cadenas que lo estaban acompañando fallecieron en ese momento. El líder reunió a todos sus seguidores y ante un supuesto ataque al paraíso, dijo que había que hacer una revolución de muerte. En las grabaciones que se encontraron posteriormente se escucha a Jim Jones diciendo: "Por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto", y lanzó una frase que daba a entender lo que luego encontraron las autoridades. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Con esas palabras, las secretarias y enfermeras que trabajaban en Jonestown comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro. La gente los bebió. Más de 900 personas se desplomaron muertas en el templo y en sus alrededores. Jones también fue encontrado muerto, pero el cianuro no había tenido nada que ver. Él había fallecido de un disparo de escopeta. El movimiento para la restauración de los 10 mandamientos. El movimiento religioso fundado en Uganda se formó a finales de 1980, después de que los líderes afirmaron que habían tenido visiones de la Virgen María. Los objetivos del movimiento para la restauración de los 10 mandamientos de Dios era obedecer los 10 mandamientos y predicar la palabra de Jesucristo. Tal fue su poder para cumplir la palabra textual que el grupo no quería hablar por miedo a romper el 8º mandamiento: no darás falso testimonio. Por eso algunos solamente hablaban en lenguaje de signos. Se ayunaba regularmente y se comía una vez los viernes y lunes. El sexo estaba prohibido, así también como el jabón. Los líderes del movimiento declararon que el apocalipsis ocurriría el 31 de diciembre de 1999. Su folleto A Timely Message from Heaven, The End of the Present Time, marcaba con claridad que ese día iba a ser el final. A los nuevos miembros se les pedía que lo estudiaran y se entrenaran en su texto. También enseñaron que la Virgen María tuvo un papel especial al final y que también se comunicó con su liderazgo. Según declaraciones de los supervivientes, ellos se consideraban como un arca de Noé y decían que la justicia era un barco en un mar de depravación. El movimiento tenía una jerarquía encabezada por Gwerinde. Detrás de ellos había antiguos sacerdotes que servían como teólogos y explicaban sus mensajes. Uno de los líderes fue Kikwetire, quien desapareció luego de una derrota política. Pero antes de irse, grabó en una cinta de video el mensaje apocalíptico que fue difundido entre sus seguidores, con la advertencia de que cuando llegara el fin del mundo, debían inmolarse para poder alcanzar la salvación. Cuando llegó el año 2000 y nada sucedió, corrieron la fecha para más adelante. 2 días antes del acto final, se habían ido congregando en una escuela que los miembros de la secta usaban como iglesia. Una vez que estuvieron todos, comieron 3 vacas asadas, bebieron 70 cajas de gaseosa, cantaron y rezaron. Los seguidores de Kikwetire vendieron todas sus propiedades siguiendo las recomendaciones de su líder y recorrieron las aldeas cercanas para despedirse de sus familiares. Cuando llegase el gran día, supuestamente al líder y a sus cerca de 80 seguidores, se les iba a aparecer la Virgen y los iba a llevar al cielo. El 17 de marzo del 2000, tras varios días de ofrendas y rituales, se refugiaron en su iglesia, cerraron las puertas con llave y taparon las ventanas para que nadie pudiera arrepentirse en el último momento. Luego, se rociaron con combustible y desataron el infierno hasta morir calcinados. Las primeras informaciones hablaban de 230 muertos. Sin embargo, pocos días después del incendio, el número de fallecidos había ascendido a 1000. Un conteo oficial que, como sabemos, a veces no logra ser tan preciso, marca una cifra de 778 muertos. Entre ellos, cerca de 80 niños.
Aunque inicialmente se cree que los 5 líderes también fallecieron en este incendio, actualmente la policía cree que alguno de ellos escapó y que la secta